Nos encontrás en Facebook, Invitro Radio, en Twitter, @InvitroRadio y en la web www.invitroradio.com.ar. Correo electrónico invitroradio@hotmail.com. Consultorio del Dr. Pablo Naveira, médico especialista en medicina reproductiva. Tratamientos de fertilidad de baja y alta complejidad con la más alta tecnología. 4823-8591. www.pablonaveira.com.ar. Los contenidos de este programa son vertidos solamente a modo informativo. Ante cualquier inquietud, consulte a su médico especialista. Cierre espacio publicitario. Bueno, tercer bloque de Invitro Radio, acá una horita semanal, acá en AM Líder 1540, y vamos a tocar un temita que si no es médico siempre estamos rozando lo legal y viendo qué pasa con la ley, con el Código Civil, y le voy a leer en un principio, ¿no?, un intento de reforma de Código Civil en la cual el artículo 19, ¿no es cierto?, es el que nos impacta a los médicos de fertilidad y por supuesto a los pacientes, en el cual considera la persona humana comienza desde la concepción. O sea, esto que quizás el año que viene, ¿no?, se ratifica como Código Civil y a partir de ahí una nueva forma de trabajar ha creado justamente muchas molestias entre los médicos, entre los pacientes. Las asociaciones civiles se han movilizado, han hecho un abrazo al Congreso, y así como la semana pasada escuchamos a una de las asociaciones civiles de pacientes, Sumate a Dar Vida, esta vez tenemos la oportunidad de hablar con Isabel Rolando, que es la presidenta de Concebir, una de las primeras asociaciones civiles en este temita de fertilidad, que nos aclare un poco la postura de ellas al respecto. Isabel Rolando, Pablo Naveira, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Gracias por el llamado nuevamente. No, al contrario, siempre tenemos en cuenta cuando aparecen temitas legales y demás. Sí. Y bueno, terminando el año con toda la euforia y la alegría de lo que ocurrió con la ley nacional a nivel cobertura de obras sociales y prepagas, y estamos cerrando noviembre con este baldazo de agua fría. Contame un poco cuál es la sensación. Sí, exactamente, es un baldazo de agua helada, diría. Porque desde el 5 de junio que se promulgó, se dictó, se sancionó la ley, que era de cobertura, o sea, la promesa era que iba a salir la ley de cobertura, que salió el 5 de junio, con sus falencias, que después las voy a comentar al final, y con la promesa que iba a salir rápido la ley de cobertura, que en realidad nos tardó desde concebir 17 años, pero que está en la gatera, digamos, 3 años. Logramos eso y nos habían comunicado que la ley de regulación de las técnicas, que implicaba realmente el meollo de lo que era y de lo que es la fertilización asistida, por supuesto que la cobertura es súper importante porque en estos años muchas parejas no han podido llegar a los tratamientos por una cuestión económica, pero atrás de eso la idea original nuestra desde Concebir es que salga una ley entera, o sea, de cobertura y de regulación, como hasta hace poco había muchas propuestas y proyectos muy buenos, como aquel del 2011, que siempre lo repito, que era de excelencia. Sí, me acuerdo. Pero que hablaba de enfermedad, no de derechos reproductivos, se hizo más amplio, pero bueno, con el nuevo anteproyecto del Código Civil se dividieron las aguas, salió el de cobertura, y estábamos bastante contentas y conformes con lo que los juristas habían considerado un nuevo anteproyecto del Código Civil en el caso nuestro, ¿no? Porque implicaba varios puntos de los 2000 y pico de artículos dentro de los capítulos, tanto del artículo 19 como de los capítulos de 500 y pico, muchos temas importantes que implicaban la regulación, a saber el estatus del embrión, la voluntad procreacional, la filiación, el registro de donantes, el vientre subrogado y la inseminación post-mortem. Antes de nada supimos que el vientre subrogado ya no estaba, a último momento surgió que tampoco estaba el tema de
de la inseminación post-mortem, pero el gran baldazo de agua fría fue que cambió el tema del artículo 19, donde hablaba del estatus del embrión. Sí. Volvimos siglos para atrás, porque hasta el mismo Vélez Sarsfield hablaba que era persona en el momento de la concepción en el seno materno. Sí, tal cual, la verdad que en ese sentido estamos peor que... Estamos peor que sí. Cuando Vélez Sarsfield fue más pro, digamos, de lo que es hoy, porque muy alevosamente sacaron la palabra en el seno materno y quedó que el embrión es persona desde la concepción, o sea, desde que el espermatozoide entra en el óvulo. Esto tenemos que recordar, nosotros como médicos y los laboratorios y las clínicas de fertilidad generamos a veces varios embriones para que uno o dos quizás tengan todo su organismo correcto para que sean transferidos al embrión. Es que naturalmente, o sea, vos lo sabés mejor que yo, la mujer se produce la fecundación natural y sin saberlo, porque no advenida por X causa, se pierde ese embrión en la menstruación y ni se entera. Lo que pasa es que con la fecundación in vitro y extracorpórea se ven las cosas. El embrión es una entidad que se llama embrión, no es ni una cosa ni una persona, y nosotros tenemos el mayor de los respetos, tanto ustedes como médicos, como nosotros los pacientes, de esa entidad que se llama embrión. Muchos debates que estuve presente, tanto de asesores como de diputados, de senadores, de la legislatura, el Congreso, en tantos años, la pregunta del millón era eso, si era una cosa o una persona. Y no es ni una cosa ni una persona, es un embrión, así como hay términos nuevos. Sí, hay que adaptarse a ¿no? Lo comparé yo en ese momento en sesión con Wi-Fi, delivery, o sea, comparándolo con esos términos nuevos, salvando las distancias obviamente, pero lo que nos llamó la atención es que en el proyecto original de los juristas que trabajaron y muchísimo, hablaba que el embrión no era persona en el momento de la fecundación extracorpórea, y sí lo era cuando se producía la implantación, o sea, cuando se transfería el embrión e implantaba en el seno materno. Claro. Que, como bien dije antes, el embrión naturalmente se pierde, por más que se fecunde, si no anida se pierde. En el caso del in vitro es que se ve, entonces el artículo 19 hablaba que era persona cuando se producía la fecundación en el seno materno, como lo hablaba Vélez Sarsfield, y en los casos de fertilización asistida, cuando se producía la concepción y la implantación en el seno materno. Y fue muy alevoso sacar seno materno, porque no da pie a nada ya. Entonces, o sea, fue casi el único artículo que se modificó, inclusive, ¿no? O sea, como dentro de lo nuestro, puntualmente fue apuntada a las técnicas de fertilización asistida. Exactamente. ¿Y qué va a pasar con esto? Nosotros estuvimos, como bien dijiste, haciendo abrazos, llamando, mandando, como de costumbre, los mails, twitters, cartas, bueno, junto a su mate, como habló Teresa la vez pasada, y abrazo por dar vida a Provincia de Buenos Aires, desgañitándonos para defender lo que realmente es ridículo, porque aparte hay un artículo que quedó que dice que la pareja o la persona puede rescindir el contrato antes de la implantación. Entonces parece contradictorio. La misma Cámara de Diputados y Senadores que hace tan poquito sancionaron la ley de cobertura, ¿no es cierto? Exactamente, y habla de embriones y donación de embriones, y de donación de embriones, de congelación de óvulos, embriones, de semen, que en parte no se está cumpliendo. Sí, no, eso es otro temita por el cual también te consultábamos, ¿no? Exactamente, pero esto es un retroceso no de 3 años o de junio, es un retroceso de siglos. ¿Qué nos espera ahora en el 2014 con respecto a la sanción de esta reforma del Código Civil? Nosotros vamos a hacer todo lo posible y hablar con quien tengamos que hablar, y espero que nos reciban, porque también nos llamó muchísimo la atención el alegato final del senador Pichetto, que por obediencia debida, obediencia política, tenía que hacerlo, aunque no estaba de acuerdo. No sé si fue una chicana, realmente nos cayó muy mal, porque en su momento Pichetto nos hizo la vida imposible con el tema de la ley también. Sí, me acuerdo. Le daba gastritis, bueno, mil cosas, nunca nos recibió. Entonces es como que realmente estamos muy mal, porque lo que estaba hecho era muy bueno. Y esto es un retroceso más allá de que el pionero que fue Vélez Sarsfield. Estamos hablando del año 1871, cuando ni se imaginaba el tema de la fecundación in vitro.
Sí, Entonces sí. vamos a hacer lo imposible para que los señores diputados nos escuchen a la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, nos escuchen a los médicos, tenemos Sí. que juntarnos todos, Sí, sí. porque esto realmente peligra la fecundación in vitro, porque si se considera persona el embrión, no van a poder trabajar ustedes con personas. Absolutamente, Porque en si ese pasa sentido. algo, es un delito penal. Sí, sí, absolutamente. Por eso el programa de radio, ¿no es cierto? La posibilidad de poder difundir esto a distintas personas que pueden estar necesitando esta información, los mismos médicos a veces que no están del todo informando de que esta reforma sí realmente puede hacer que empecemos a trabajar como, bueno, la referencia nuestra, ¿no? En Italia, ¿no? Que tiene una ley muy restrictiva, Exacto. en la cual justamente es bastante similar a lo que se acaba de, o se intenta sancionar acá en Argentina. Exactamente, porque también pueden darnos la posibilidad, errónea obviamente, que si es persona no se va a poder congelar, como dijo Claro. la senadora Negre de Alonso, que te estaban invernando los bebés, Sí, sí. o sea, ese tipo de barbaridades, Claro. porque también puede pasar como en el año 95 empezamos nosotros a luchar precisamente por los proyectos restrictivos donde no prohibía directamente la congelación, y ¿qué pasaba? Se ponían a fecundar determinada cantidad de óvulos, muchos menos, bajando las chances, por supuesto, del intento, Claro. y con el peligro de poner todos y transferir todos los embriones, el gran peligro del cuco, que son los embarazos múltiples. Los embarazos múltiples, que hemos tenido programas enteros hablando de las complicaciones justamente de transferir más de 2 o de 3 Exactamente, embriones. que a veces. actualmente a nivel mundial, en todos los congresos mundiales, tanto de médicos como de pacientes, sabemos que se están transfiriendo entre 1 y 2 como mucho. Sí, ese es el objetivo final. Otro temita que te queríamos preguntar antes Sí. que se nos termine el programa, Isabel Rolando, de Concebir, justamente el tema de cómo va la ley con respecto a la cobertura Sí. de tratamientos, tanto con banco de semen o con ovodonación. Bueno, Lo vemos en la ese es consulta. otro gran tema. Sí, nos consulta a nosotros como programa de radio y a veces a nivel legal nos quedamos cortos, ¿no? Bueno, ese podemos... es un gran Sí. problema porque la ley dice que cubriría la donación de óvulos y donación de semen hasta la donación de embriones. Que la donación de embriones, hablando con el representante del ministerio, no sabían que existía la medida cautelar de Guiraldes, Anke Rabinovich, en Sí. su momento, en 2004, el tutor de los embriones congelados, que sigue vigente. Entonces, por ahora no se podrían donar embriones. Claro. Pero el tema de la donación de gametas es un serio problema, porque recibimos miles de consultas Sí. donde les dan el ok y después los rechazan. ¿Por qué? Tanto los bancos de semen, o sea, los bancos de semen tendrían que estar habilitados en el REFES, que es el digamos, un registro nuevo que han creado. un registro nuevo que se hizo para Sí, esto, a los especialmente ponchazos, para esto, aclaro, sí. a los ponchazos, porque uno ve los centros habilitados y vemos que no son todos acreditados, entonces peligra también la calidad de la atención de la persona o de la pareja, Sí. pero específicamente los bancos de semen que existen, que hay 3, y después hay algunos centros que tienen banco de semen, hasta que no estén habilitados en el bendito REFES, no puede hacerse efectiva la donación de semen. Sí. Eso por un lado, pero lo más, entre comillas, cómico es que inventaron el tema de los bancos de óvulos. Claro. Bancos de óvulos no existen. Ya el centro que está habilitado en el REFES, se produce el tratamiento de la donación porque son los que nos dan las donantes a nosotros. No hay un banco de óvulos congelados, por ejemplo. Puede llegar a haber por supuesto en algún país que se estén utilizando, pero lo que es la Argentina es como que inventaron la palabra del banco de óvulos para no cubrir. Exacto, no existe el banco de óvulos, simplemente, bueno, que trabajamos con las donantes. Exacto. Y con ese óvulo recién extraído se pone a fertilizar. Eso, o sea, no pasa por un proceso de congelación. Exactamente, es distinto al banco de semen, que eso sí existe hace muchos años. Entonces, todas las parejas, casualmente ayer me recibí una de las tantas consultas que le habían aprobado todo, hicieron todo y volvieron a hacer estudios porque, por supuesto, cada obra social o prepaga tiene sus centros, Sí. como cualquiera enfermedad, por supuesto, tiene una cartilla, no sé cómo fue la selección de esos centros, que ese sería otro tema, Sí, sí. que van a esos centros, le dan el ok, y cuando llega el tema del REFES, para todo, o sea que hicieron todo realmente al divino botón. Agotador para la ansiedad. Inclusive hay una pareja que habló, que nos mandó, que estaba dispuesta a pagar el banco de semen.
y no se lo y tampoco se lo permitieron. Tampoco se lo permitieron. Sí, contradicciones, ¿no? Cuando ya estábamos mitad de año, ¿no?, tocando el tema de la ley, veíamos que había salido súper amplia, difícil de articular algunas cuestiones y bueno, claro, estamos viviendo demasiado esto, ¿no? La reglamentación fue un copie y un pegue de lo que es la ley. Sí. Bienvenida a la ley. Tiene sus falencias la ley en sí. Desde concebir nosotros hemos criticado mucho a esa ley, pero bueno, era lo que había. Pero cuando vimos lo que era la reglamentación, estando en el ministerio, y en su momento dijimos, esto fue un copie y pegue. Y bueno, el mismo del ministerio nos dijo sí porque había apuro. Sí. Había 180 días para reglamentación, que fueron 2 días. Fue una cosa... Entonces, una reglamentación de una ley tiene que decir que cubre tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que no está escrito se lo lleva el viento. Igualmente pasa con la medicación. Sí. Si es un tratamiento integral, tiene que cubrir el 100%, de los cuales la mayoría de las prepagas y obras sociales está cubriendo el 40%. Bueno, te agradecemos. Escuchaste el VIP, se nos terminó el programa. Isabel, Rolando, la verdad queríamos tenerte acá, quizás no volvamos a hablar hasta el 2014, te deseamos un muy buen año a toda la asociación civil, a todas las mujeres y hombres, por supuesto, que participan de esa asociación y bueno, estemos en contacto en 2014, nos espera un 2014 gracias muy intenso. Siempre por el espacio que nos dan a las asociaciones, que terminemos bien el año a pesar de todo lo que está pasando en el país, que también es preocupante, que terminemos en paz y que el año 2014 sea próspero para todos los argentinos, específicamente en lo que nos compete a nosotros, que la gente del gobierno nos llamen, se asesoren y sepan de qué están hablando. Tal cual, esa es la idea, que se comuniquen con las sociedades médicas, con los pacientes mismos, que son los que realmente conocen el tema mucho más claro. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Pablo, y felices fiestas y nos veremos o nos escucharemos el año próximo. Seguramente. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, doctor Darbón, acá estamos cerrando el programa. Tuvimos esta posibilidad de que también escuchar a los pacientes o a las asociaciones civiles con respecto a la postura sobre este cambio. Invito a los oyentes a empezar a buscar información sobre lo que significa y la importancia, digamos, de esta reforma del Código Civil en lo que concierne específicamente al artículo 19 y a las técnicas de fertilidad. Juan Pablo Darbón, ginecólogo de La Plata, Gestar, te agradecemos muchísimo haber estado acá. Simplemente, bueno, por supuesto saludarte y que nos dejes una vía de contacto para los oyentes que se quieran comunicar con vos durante la semana. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación, un placer. Mi vía de contacto puede ser o al centro o a mi mail, que es como mi nombre y mi apellido, Juan-Darbón, con B larga, @hotmail.com. Perfecto, bueno, ese dato, los teléfonos del instituto van a aparecer mañana ya en el audio que subimos a YouTube, ¿no es cierto? Y a partir de ahí nos seguimos comunicando durante la semana con los audios de este programa y de todos los programas ya emitidos acá en AM Líder y en las radios anteriores. Los invito a participar en Facebook, en Twitter y que tengamos información nuevita durante la semana preparando el programa del martes que viene, que va a venir otro invitado y vamos a tocar seguramente un tema de muchísima importancia en lo que es el mundo de fertilidad. Gracias por escucharnos, hasta el martes que viene. Escuchaste In Vitro Radio con el doctor Pablo Naveira, un programa sobre fertilidad. Martes de 21 a 22. In Vitro Radio. In Vitro Radio.